Esta es la historia más desgarradora que jamás habrás escuchado. Una joven marcada por la naturaleza como diferente se convierte en la salvación de toda una comunidad. Lo que comenzó como una maldición familiar terminó siendo el amor más puro que las montañas apaches habían presenciado. El sol implacable de Chihuahua castigaba sin piedad el diminuto poblado de San Miguel de las Cruces durante aquel sofocante julio de 1892. Las construcciones de adobe se extendían como manchas pardas sobre la tierra reseca, mientras el aire ardiente ondulaba como agua invisible sobre las polvorientas sendas. En la residencia más imponente del lugar habitaba Esperanza Morales, una adolescente de 17 años cuya tez nibia y cabellos platinados la convertían en una anomalía que muchos interpretaban como un augurio funesto. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para conocer historias igual de conmovedoras que esta. La voz ronca de don Patricio Morales atravesó toda la vivienda como un rugido, haciendo vibrar la vajilla en los estantes. Su hija se refugiaba en el patio posterior, bajo la protección de un mezquite añoso, entretejiendo un rebozo con hilos multicolores que había adquirido clandestinamente en el mercado local. Sus pies descalzos se deslizaron silenciosamente sobre las baldosas de barro cocido mientras se dirigía hacia el salón principal, donde halló a su progenitor acomodado en su butaca de cuero predilecta, con el rostro contraído por la irritación y los brazos firmemente cruzados. Don Patricio representaba la imagen del terrateniente próspero, corpulento, de bigotes espesos y manos endurecidas por décadas de labor en sus extensas propiedades. Había heredado considerables extensiones de terreno de su antecesor y se había establecido como uno de los hombres más acaudalados de toda la comarca. Sin embargo, la presencia de Esperanza constituía un recordatorio permanente de lo que él consideraba una deshonra ancestral que manchaba el prestigio familiar. Asegúrate de suscribirte a Grietas EL Corazón, porque estas historias de transformación personal te van a fascinar. Las conversaciones sobre el porvenir de la joven nunca auguraban acontecimientos favorables. A los 17 años, ningún caballero respetable del pueblo manifestaba interés alguno en contraer matrimonio con ella. Su peculiar condición había alejado a todos los posibles pretendientes, alimentando los rumores supersticiosos que circulaban entre las mujeres del mercado. Susurraban que su presencia atraía la desventura, que los descendientes de personas como ella nacían ciegos, y que su sola existencia representaba una maldición para cualquier familia que la acogiera. Esperanza había aprendido desde la infancia que expresar dolor únicamente empeoraba las circunstancias con su padre. Sin embargo, don Patricio había encontrado una solución que consideraba definitiva para liberarse de lo que percibía como una carga perpetua. Joaquín Mendoza, el comerciante que transportaba mercaderías desde Nuevo México, le había hablado sobre un apache que residía en las montañas cercanas a la frontera. Un hombre llamado Ahana, cuyo nombre significaba flor eterna en su lengua nativa. Recuerda suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte estas increíbles historias de amor que trascienden todas las barreras. La revelación de que su futuro esposo sería un desconocido de origen apache sumió a Esperanza en un estado de conmoción profunda. Su padre había acordado todos los términos sin consultarle, considerando que como progenitor tenía el derecho indiscutible de decidir sobre el destino matrimonial de su hija. Mendoza había asegurado que el apache estaba dispuesto a pagar una dote considerable, fascinado por la descripción de una mujer cuya apariencia resultaba completamente única en su experiencia. La joven disponía únicamente de una semana para despedirse de la única existencia que había conocido. Pensó en su jardín secreto detrás de la casa, donde había logrado cultivar flores que habían prosperado a pesar del clima árido y la indiferencia general. Recordó a doña Carmen,
la anciana que le había enseñado el arte del tejido y que representaba la única persona en todo el pueblo que la trataba con genuino afecto y comprensión. Si te está gustando esta historia, suscríbete ahora mismo a Grietas EL Corazón, porque tenemos muchas más historias que te van a emocionar igual que esta. Durante esa noche interminable, Esperanza permaneció despierta contemplando las estrellas que brillaban como diamantes dispersos sobre la inmensidad del desierto. Su habitación era modesta: una cama de hierro forjado, un baúl de madera donde guardaba sus escasas pertenencias y un pequeño espejo que evitaba consultar con frecuencia. Del baúl extrajo un daguerrotipo amarillento, la única fotografía que conservaba de su madre, tomada poco antes de su matrimonio. María Elena Morales había sido una mujer hermosa de cabello castaño y ojos verdes, y Esperanza siempre se había cuestionado el origen de sus características tan distintivas. Los días subsiguientes transcurrieron como en una ensoñación extraña. Esperanza intentó mantener sus rutinas habituales, pero todo se percibía diferente, como si estuviera observando su existencia a través de un cristal empañado. Doña Carmen detectó inmediatamente que algo perturbaba profundamente a la joven, y cuando Esperanza le confió la situación completa, la anciana la escuchó en silencio, manifestando ocasionales gestos de desaprobación. No te olvides de darle like y suscribirte a Grietas EL Corazón si quieres seguir descubriendo estas historias que te llegan al alma. La sabiduría de Doña Carmen ofreció a Esperanza una perspectiva diferente sobre su destino inminente. La anciana le recordó que había conocido a algunos apaches durante su larga vida y que, contrariamente a los prejuicios populares, muchos de ellos eran hombres honorables que trataban a sus mujeres con respeto y consideración. Además, le aseguró que su apariencia única no constituía una maldición, sino que la convertía en alguien especial, comparable a un ángel con su piel nibia y cabello dorado. El viernes nocturno, Esperanza empacó meticulosamente sus pocas posesiones en un baúl pequeño. Sus vestidos sencillos, su rebozo favorito, el daguerrotipo de su madre y un crucifijo que había pertenecido a su abuela. Secretamente, también guardó algunas semillas de las flores de su jardín, alimentando la esperanza de poder establecer un nuevo hogar floreciente en su destino desconocido. Su padre no se molestó en compartir la última cena con ella, dejándola sola en la cocina con tortillas y frijoles que sabían a despedida definitiva. Suscríbete a Grietas EL Corazón para que nunca te pierdas estas historias que cambian vidas para siempre. Al amanecer del sábado, Joaquín Mendoza arribó con su carreta y mulas, presentándose como un hombre de mediana edad, con barba gris y ojos astutos, que saludó a don Patricio como si fueran viejos conocidos. El dolor punzante que sintió Esperanza al escuchar cómo se refería a ella como mercancía se intensificó cuando presenció el intercambio de la bolsa de cuero llena de monedas que representaba la dote acordada. La despedida con doña Carmen resultó especialmente emotiva, pues la anciana le susurró palabras de aliento al oído, recordándole que poseía más fortaleza de la que imaginaba. Su padre no se dignó a abrazarla en la despedida final, limitándose a asentir con la cabeza mientras expresaba su esperanza de que el apache supiera apreciar lo que estaba recibiendo. Mientras la carreta se alejaba del pueblo, Esperanza se volvió para contemplar por última vez la casa donde había nacido y crecido. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero también experimentó una sensación extraña, una pequeña chispa de curiosidad sobre lo que le deparaba el futuro. Asegúrate de estar suscrito a Grietas EL Corazón, porque estas transformaciones de vida te van a inspirar profundamente. El paisaje se transformó gradualmente durante su travesía hacia el norte. Las llanuras áridas cedieron paso a colinas rocosas y posteriormente a montañas cubiertas de pinos y robles. Mendoza no resultó ser un compañero de viaje muy comunicativo,
pero ocasionalmente compartía relatos sobre los lugares que atravesaban. Le explicó que las montañas hacia el este constituían territorio apache desde hacía siglos, habitado por gente orgullosa que conocía cada piedra y cada arroyo de esa tierra ancestral. Cuando Esperanza inquirió tímidamente sobre las características de Ana, Mendoza le proporcionó información básica. Era un hombre respetado de aproximadamente 30 años, alto y corpulento, que había perdido a su primera esposa hacía 2 años en un accidente trágico. Desde entonces había permanecido solo y ahora buscaba una nueva compañera con el deseo de formar una familia. Esta información tranquilizó parcialmente a Esperanza, sugiriendo que no se trataba de un hombre cruel, sino de alguien que buscaba compañía y la posibilidad de tener descendencia. Si esta historia te está conmoviendo, no dudes en suscribirte a Grietas EL Corazón para más contenido así. El segundo día del viaje se detuvieron en un pequeño pueblo llamado Agua Fría para descansar y adquirir provisiones. Esperanza notó las miradas curiosas y los susurros de los habitantes locales, reacciones a las que estaba tristemente acostumbrada, pero que aún le causaban dolor. Mendoza, observando su incomodidad, le aconsejó que no prestara atención a esas reacciones, explicando que la gente siempre teme lo que no comprende. Cuando ella preguntó si a Ana la aceptaría al verla, Mendoza reveló que había descrito detalladamente su apariencia y que precisamente eso había despertado el interés del apache. La explicación de Mendoza sobre las creencias apaches respecto a las personas diferentes encendió una pequeña llama de esperanza en el corazón de Esperanza. Según le informó, para los apaches alguien como ella podría ser considerada especial, bendecida por los espíritus, una perspectiva radicalmente diferente a la que había experimentado en su pueblo natal. Esta revelación le ofreció la posibilidad de que en su nuevo hogar pudiera encontrar la aceptación que siempre le había sido negada. Suscríbete ya a Grietas EL Corazón si quieres seguir conociendo estas historias de superación personal que te van a inspirar. El tercer día del viaje, las montañas se alzaron majestuosas a su alrededor, ofreciendo un aire más fresco y limpio, perfumado con la fragancia de los pinos y las flores silvestres. Esperanza nunca había contemplado un paisaje de tal belleza, y por primera vez en varios días experimentó algo similar a la tranquilidad. Cuando Mendoza anunció que estaban aproximándose al campamento, ubicado justo después de la próxima colina, el corazón de Esperanza comenzó a latir aceleradamente, consciente de que en pocos minutos conocería al hombre que determinaría el curso del resto de su existencia. Al coronar la colina, Esperanza contempló un pequeño valle verdoso atravesado por un arroyo cristalino. El asentamiento presentaba una fascinante combinación de estructuras tradicionales y cabañas de madera, rodeadas de jardines cuidadosamente cultivados. El humo se elevaba de múltiples fogatas y pudo distinguir figuras moviéndose entre las construcciones. La belleza del lugar la impresionó profundamente, superando todas sus expectativas sobre cómo sería un campamento apache. Mendoza le explicó que Ana era un hombre próspero, que había logrado combinar exitosamente las tradiciones de su pueblo con ciertas comodidades modernas. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para descubrir más historias de encuentros que cambian destinos. Mientras se aproximaban al campamento, varias personas emergieron para recibirlos. Esperanza observó hombres y mujeres de diferentes edades, algunos vestidos de manera tradicional y otros con ropas que podría haber visto en cualquier pueblo mexicano. Todos la contemplaban con curiosidad, pero sin el temor o desprecio al que estaba dolorosamente acostumbrada. Esta recepción inicial le proporcionó un alivio inesperado y le sugirió que tal vez este lugar podría ser diferente a todo lo que había conocido anteriormente. Entonces lo vio emerger de la cabaña más grande del campamento. Un hombre alto se dirigía hacia ellos con pasos seguros y elegantes,
portando cabello negro como la noche parcialmente recogido con una banda de cuero, y piel del color del bronce bruñido. Vestía una camisa de algodón blanco y pantalones de cuero, complementados con un collar de turquesas que brillaba contra su pecho. Sin embargo, fueron sus ojos los que la impactaron profundamente, de un color café tan intenso que parecían negros. Y cuando la miraron, Esperanza experimentó la sensación de que podía percibir directamente su alma. Suscríbete a Grietas ENEL Corazón si quieres seguir viendo cómo los destinos se entrelazan de formas increíbles. Ana se detuvo frente a la carreta y conversó con Mendoza en español, aunque con un ligero acento que otorgaba a su voz una cualidad musical distintiva. Cuando dirigió su mirada hacia Esperanza, ella se preparó mentalmente para detectar disgusto o decepción en sus ojos. En cambio, descubrió algo que jamás había presenciado cuando alguien la observaba: admiración genuina. El murmullo reverente que escapó de los labios de Ana, pronunciando palabras en apache que ella no comprendía, la hizo estremecer por la intensidad de su tono. Cuando preguntó sobre el significado de las palabras que había pronunciado, Ana sonrió, transformando completamente su rostro mientras le explicaba que la había llamado Luna Blanca. Le reveló que su belleza le recordaba a la luna llena en una noche despejada, pura, serena y envuelta en misterio. Por primera vez en toda su existencia, Esperanza se sintió verdaderamente hermosa, experimentando una sensación completamente nueva y transformadora que la llenó de una emoción indescriptible. Asegúrate de suscribirte a Grietas ENEL Corazón para no perderte más historias de transformación personal como esta. Los primeros días en el campamento de Ana transcurrieron como una experiencia onírica extraña para Esperanza. Todo resultaba diferente a su experiencia previa. Los sonidos ambientales, las fragancias del aire, las costumbres diarias, incluso la manera en que la luz solar se filtraba entre los pinos de las montañas circundantes. Sin embargo, lo más sorprendente de todo era la forma respetuosa y considerada en que la trataban todos los miembros de la comunidad. A Ana le había asignado una cabaña pequeña pero confortable, separada de la suya por respeto a las tradiciones culturales. Le había explicado que cuando ella se sintiera preparada, celebrarían su unión según las costumbres tanto de su pueblo como de las tradiciones mexicanas, pero que no existía ninguna prisa y que primero debía sentirse completamente cómoda en su nuevo hogar. La cabaña disponía de una cama cubierta con mantas tejidas en patrones coloridos, una mesa pequeña, una silla y una ventana que ofrecía vistas al arroyo serpenteante. En las paredes colgaban tapices hermosos que narraban historias que Esperanza no podía interpretar, pero que la fascinaban profundamente. Si te está gustando conocer esta historia, suscríbete a Grietas ENEL Corazón para más contenido similar. El detalle más sorprendente era la presencia diaria de flores frescas en un jarrón de barro sobre la mesa, renovadas cada mañana por manos invisibles. Cuando finalmente preguntó a Ana sobre la identidad de quien traía las flores, él respondió simplemente que era él mismo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Le explicó que Mendoza había mencionado su afición por las flores y que él mismo había observado la atención especial que prestaba a las flores silvestres cerca del arroyo durante sus exploraciones de los alrededores del campamento, acompañada por Itzel, una mujer apache de mediana edad que hablaba español perfectamente. Esperanza aprendió sobre las costumbres locales y la historia personal de Ana. Itzel le reveló que Ana era excepcionalmente inteligente, habiendo aprendido múltiples idiomas durante su juventud con los misioneros franciscanos. Creía firmemente que conocer los idiomas de otros pueblos era fundamental para proteger al suyo propio en tiempos de cambio político y social. No te pierdas la oportunidad de suscribirte a Grietas ENEL Corazón para seguir descubriendo estas historias fascinantes.
Cuando Esperanza se atrevió a preguntar sobre la primera esposa de Ana, Itzel le confió que había sido su hermana menor, también llamada Ana, cuyo nombre significaba flor eterna. Había fallecido en un accidente mientras recolectaba hierbas medicinales en las montañas, cuando una tormenta repentina causó un deslizamiento de rocas. Durante meses, Ana había permanecido sumido en una tristeza tan profunda que la comunidad temió que se dejara morir de dolor. Gradualmente había sanado, y hacía aproximadamente un año había expresado su disposición para encontrar una nueva compañera. La explicación de Itzel sobre los motivos de Ana para elegir a Esperanza la conmovió profundamente. Según le relató, cuando Mendoza le describió la historia de Esperanza, Ana reconoció en ella a alguien que había sufrido injustamente, similar a su propia experiencia de pérdida. Cuando le contaron sobre su jardín de flores rechazadas, comprendió que poseía un corazón bondadoso. Además, había comentado que cualquier mujer capaz de hacer florecer un jardín en el desierto de Chihuahua debía poseer magia en las manos. Suscríbete a Grietas ENEL Corazón si estas historias de conexiones profundas te están emocionando. Esa tarde, Ana la invitó a recorrer los jardines del campamento, donde Esperanza se sorprendió al descubrir la impresionante variedad de plantas que prosperaban allí. Vegetales, hierbas medicinales y flores de colores brillantes que nunca había contemplado anteriormente. Cuando preguntó sobre los secretos para cultivar tantas especies diferentes en ese entorno, a Ana le explicó pacientemente que cada planta tenía necesidades específicas. Algunas requerían abundante agua, otras muy poca, algunas preferían la exposición solar directa, mientras que otras prosperaban en la sombra. La conversación derivó naturalmente hacia una comparación con las personas, y cuando Esperanza murmuró esta observación sin pensarlo, Ana confirmó la analogía, explicándole que su padre nunca había comprendido qué necesitaba ella para florecer plenamente. Esta revelación la conmovió profundamente, especialmente cuando él le confesó que reconocía el dolor en sus ojos porque era idéntico al que él había experimentado durante mucho tiempo. El dolor de alguien que nunca había sido verdaderamente valorado por su esencia auténtica. Asegúrate de suscribirte a Grietas ENEL Corazón para continuar descubriendo estas historias de sanación emocional. Esa noche, Esperanza permaneció despierta reflexionando sobre aquella conversación significativa. Desde la ventana de su cabaña podía contemplar las estrellas más brillantes de lo que jamás las había visto en su pueblo natal. El aire montañoso era fresco y limpio, perfumado con el aroma de los pinos y las flores nocturnas. Se levantó y salió al pequeño porche, donde la llegaron fragmentos de música y risas desde una fogata distante, donde algunos miembros de la comunidad se habían congregado. La voz de Ana la sobresaltó cuando se acercó caminando desde la dirección de la fogata. En la luz tenue de las estrellas, su figura parecía emerger de un sueño. Le confió que estaba reflexionando sobre lo diferente que resultaba todo en ese lugar. En su pueblo, cuando caía la noche, todo se volvía silencioso y solitario, mientras que allí, incluso en la oscuridad, se percibía lleno de vida y actividad. Ana le explicó la filosofía de su pueblo respecto a la noche, considerándola no como el final del día, sino como el comienzo de otro tipo de existencia, donde los espíritus ancestrales caminan bajo las estrellas. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón para más historias que te van a hacer reflexionar sobre la vida. Al día siguiente, Itzel la condujo a conocer a las otras mujeres del campamento. Esperanza había experimentado nerviosismo ante este encuentro, temiendo encontrar el mismo rechazo que había vivido en su pueblo. En cambio, fue recibida con curiosidad amigable y calidez genuina. Las mujeres admiraron su cabello, comparándolo con hilos de sol, y sus ojos, que describieron como el cielo en el amanecer. La incluyeron inmediatamente en sus actividades,
enseñándole técnicas de tejido diferentes a las que conocía, preparación de alimentos tradicionales apaches e identificación de plantas medicinales. Cuando Esperanza preguntó sobre los motivos de tanta amabilidad hacia ella, Citlali respondió con genuina sorpresa, explicándole que ahora formaba parte de su familia y que las fronteras las establecen los hombres, no los dioses. Esta perspectiva sobre la pertenencia y la aceptación resultó reveladora para Esperanza, quien había vivido toda su existencia sintiéndose como una extraña en su propia comunidad. La facilidad con que estas mujeres la habían acogido contrastaba dramáticamente con el rechazo que había experimentado durante 17 años. Suscríbete a Grietas ENEL Corazón si quieres seguir conociendo historias de comunidades que abrazan la diversidad. Al día siguiente, Ana la invitó a acompañarlo en una expedición para recolectar plantas medicinales, prometiéndole mostrarle un lugar especial en las montañas. Partieron temprano cuando el rocío aún brillaba sobre la hierba y el aire estaba fresco y vigorizante. Durante el ascenso por el sendero serpenteante que atravesaba bosques de pinos y claros llenos de flores silvestres, a Ana le fue mostrando diferentes plantas y explicándole sus propiedades curativas. Le enseñó sobre la salvia blanca, utilizada para purificar el aire y alejar las energías negativas como la tristeza, el miedo y la ira. El destino de su caminata resultó ser un claro circular rodeado de rocas altas, en cuyo centro se encontraba un pequeño manantial que formaba una poza cristalina rodeada de las flores más hermosas que Esperanza había contemplado jamás. A Ana le explicó que ese lugar era sagrado para su pueblo, el sitio al que acudía cuando necesitaba claridad mental o buscaba respuestas a preguntas importantes. Mientras él recolectaba cuidadosamente plantas específicas, Esperanza lo observaba trabajar, admirando la delicadeza de sus movimientos y el respeto evidente que manifestaba hacia cada planta que tocaba. Si estas historias de lugares sagrados te fascinan, no dudes en suscribirte a Grietas ENEL Corazón. Durante su estancia en ese lugar sagrado, mantuvieron una conversación profunda sobre sus vidas, sueños y temores. Esperanza le relató sobre su jardín secreto, las noches solitarias contemplando las estrellas, y su madre a quien nunca conoció. Ana compartió relatos de su infancia, las tradiciones de su pueblo, y los desafíos de mantener viva su cultura en un mundo que cambiaba aceleradamente. Cuando ella preguntó sobre sus motivos para decidir casarse con alguien desconocida, él le explicó el significado profundo de su nombre y cómo había reconocido en su historia a una flor eterna, aquella que puede sobrevivir en cualquier condición. El regreso al campamento se realizó durante el atardecer, con Esperanza sintiéndose transformada por aquella experiencia. Por primera vez en su existencia había hablado libremente sobre sus sentimientos sin temor al juicio o al rechazo. La gratitud que expresó hacia Ana por escucharla y no hacerla sentir extraña o equivocada fue correspondida con la afirmación de que ella era exactamente como debía ser. Esta validación de su autenticidad representó un momento crucial en su proceso de sanación emocional. Suscríbete a Grietas ENEL Corazón para no perderte más historias de sanación y crecimiento personal. Esa noche, durante la cena comunitaria, Esperanza se sintió verdaderamente integrada al grupo por primera vez. Participó activamente en las conversaciones, se divirtió con los chistes compartidos e incluso relató una historia sobre su vida en Chihuahua que provocó risas generales. Su transformación fue notoria para todos, especialmente para Citlali, quien observó que se veía diferente, más luminosa, como si hubiera encontrado algo que había estado perdido durante mucho tiempo. Más tarde, mientras se preparaba para dormir, recibió la visita de Ana, quien le obsequió una pequeña maceta conteniendo una planta con flores blancas que brillaban como estrellas bajo la luz lunar. Le explicó que se trataba de una flor de luna,
que únicamente florece durante la noche y solo en lugares donde se siente completamente segura. Esta metáfora sobre su propia situación la conmovió profundamente, reconociendo la similitud entre ella y esa flor especial que necesitaba condiciones particulares para mostrar su verdadera belleza. No te olvides de suscribirte a Grietas EL Corazón si estas historias de simbolismo y conexión te están llegando al corazón. 3 semanas después de su llegada al campamento de Ahana, Esperanza se sentía completamente integrada a la vida comunitaria. Sus mañanas las dedicaba a trabajar en los jardines, donde había comenzado a aplicar sus conocimientos sobre cultivo de flores, creando un rincón especial dedicado a plantas ornamentales que rápidamente se convirtió en el orgullo del campamento. Las tardes las invertía aprendiendo tradiciones junto a Itzel y las otras mujeres, dominando técnicas ancestrales de tejido de canastas, preparación de remedios herbales y comprensión de los ciclos naturales que regían la vida comunitaria. Lo que más valoraba eran sus conversaciones vespertinas con Ahana. Cada noche, después de la cena comunitaria, caminaban juntos por los senderos circundantes, conversando sobre todo y nada. Esperanza había comenzado a enseñarle canciones mexicanas que recordaba de su infancia, mientras él le narraba leyendas apaches sobre las estrellas y los espíritus montañosos. Esta rutina había establecido entre ellos una intimidad emocional que ella jamás había experimentado con otra persona. Suscríbete a Grietas EL Corazón para seguir descubriendo estas historias de conexión profunda entre personas. Una mañana, mientras trabajaba en su jardín, Itzel se aproximó con una expresión que combinaba seriedad y alegría. Le informó que Ahana había consultado con los ancianos y deseaba celebrar la ceremonia de unión durante la próxima luna llena, programada para la semana siguiente. Aunque Esperanza sabía que este momento eventualmente llegaría, ahora que estaba tan cerca experimentaba una mezcla de nerviosismo y emoción intensa. Itzel le explicó la importancia de estar completamente segura de su decisión, ya que una vez celebrada la ceremonia, el compromiso se volvería sagrado e irreversible. La reflexión sobre las semanas transcurridas le confirmó a Esperanza la certeza de su decisión. Pensó en la gentileza constante de Ahana, en cómo la hacía sentir valorada y hermosa, en la comunidad que la había acogido como familia, en el jardín que florecía bajo sus cuidados, y en las noches estrelladas llenas de conversaciones significativas y risas compartidas. Su respuesta afirmativa fue inmediata y decidida, expresando mayor seguridad de la que había sentido respecto a cualquier decisión en toda su existencia. Asegúrate de suscribirte a Grietas EL Corazón si quieres seguir viendo cómo se desarrollan estas historias de amor verdadero. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad preparatoria. Las mujeres del campamento se organizaron meticulosamente para preparar todos los elementos necesarios para la ceremonia. Citlali y otras jóvenes se encargaron de recolectar flores silvestres para las decoraciones, mientras que las mujeres mayores prepararon los alimentos tradicionales que se servirían durante la celebración. Esperanza fue conducida a una cabaña especial, donde pasaría los 3 días previos a la ceremonia en preparación espiritual, una tradición apache que requería que la futura esposa dedicara este tiempo a reflexionar sobre su nueva vida. Durante estos 3 días de preparación, Esperanza experimentó una transformación profunda. Sin las distracciones de la vida diaria, tuvo tiempo para reflexionar sobre su pasado y su futuro. Pensó en su madre, quien había fallecido sin conocerla, y se preguntó qué habría opinado sobre su hija casándose con un apache en las montañas mexicanas. El segundo día, mientras meditaba junto a la ventana, experimentó una visión consoladora de una mujer hermosa de cabello castaño y ojos verdes que la contemplaba con amor y orgullo. Intuitivamente supo que era su madre, quien parecía comunicarle su aprobación por la decisión tomada.
No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más historias espirituales como esta. El tercer día, las mujeres vinieron a prepararla para la ceremonia, trayendo un vestido hermoso que habían estado confeccionando secretamente. Era una combinación única de estilos mexicano y apache, elaborado en algodón blanco, bordado con hilos multicolores y decorado con cuentas de turquesa y pequeñas conchas. Citlali le explicó que cada mujer del campamento había contribuido con algo. Las cuentas de turquesa de Itzel, las conchas traídas por una mujer desde la costa, y los hilos teñidos con plantas que la propia Esperanza había cultivado en su jardín. Esta muestra colectiva de cariño y apoyo la emocionó profundamente, haciéndola comprender que nunca había imaginado poder sentirse tan querida y respaldada por una comunidad entera. Cuando estuvo completamente preparada, las mujeres la condujeron al lugar ceremonial, el claro sagrado junto al manantial donde había pasado aquel día especial con Ana. Sin embargo, ahora estaba completamente transformado en un escenario mágico, decorado con flores, antorchas y tapices coloridos que ondeaban suavemente en la brisa vespertina. La comunidad completa se había reunido formando un círculo alrededor del espacio ceremonial, y Esperanza pudo distinguir rostros familiares que la contemplaban con cariño y aprobación genuinos. Suscríbete a Grietas EL Corazón para no perderte más ceremonias tradicionales tan emotivas como esta. En el centro del círculo se encontraba Nalnish, el chamán del grupo, un anciano de cabello blanco vestido con ropas ceremoniales y sosteniendo un bastón tallado con símbolos sagrados. Al otro lado del círculo estaba Ana, ataviado con una camisa de cuero decorada con cuentas y pantalón tradicional apache. Su cabello suelto brillaba como seda negra bajo la luz de las antorchas, pero fueron sus ojos los que la cautivaron completamente. La contemplaban con una intensidad y ternura que la hicieron sentir como si fuera la única mujer existente en el mundo. Nalnish comenzó la ceremonia hablando en apache, su voz profunda resonando en el claro con poder y solemnidad. Aunque Esperanza no comprendía todas las palabras, podía percibir la sacralidad del momento. Posteriormente, el chamán cambió al español para incluirla, explicando que estaban uniendo no solamente a dos personas, sino a dos mundos. Ana, hijo de las montañas, y Luna Blanca, hija del desierto, se convertirían en uno solo bajo la bendición de los espíritus y la luna llena. Esta declaración la conmovió profundamente, reconociendo la dimensión trascendental de su unión. No te pierdas la oportunidad de suscribirte a Grietas EL Corazón para seguir estas historias de unión espiritual. El chamán solicitó a Ana y Esperanza que se acercaran al centro del círculo, y cuando estuvieron frente a frente, les pidió que se tomaran de las manos. Las preguntas ceremoniales sobre sus compromisos mutuos fueron respondidas con voces firmes y claras, mientras se miraban directamente a los ojos. Nalnish entonces tomó una cuerda elaborada con fibras de plantas sagradas y ató suavemente sus manos unidas, simbolizando que así como la cuerda los unía físicamente, sus corazones y espíritus permanecerían unidos eternamente. La ceremonia continuó con el compartir ritual del agua del manantial sagrado, que ambos bebieron del mismo cuenco de barro, seguido de cantos tradicionales y danzas que transportaron a Esperanza a otro mundo, donde la música, la naturaleza y la comunidad se fusionaban en una celebración extraordinaria de la vida y el amor. Cuando terminaron los rituales formales, comenzó la verdadera festividad con comida abundante, música tradicional y bailes alrededor del fuego central. Ana guió pacientemente a Esperanza en los bailes tradicionales, hasta que se movían juntos como si hubieran danzado toda la vida. Suscríbete a Grietas EL Corazón si estas celebraciones culturales te están fascinando. La celebración se prolongó hasta altas horas de la madrugada, con Esperanza recibiendo bendiciones y obsequios de todos los miembros de la comunidad.
mantas tejidas artesanalmente, joyas de turquesa, herramientas para el jardín y pequeños objetos sagrados para proteger su nuevo hogar. Cuando finalmente la festividad comenzó a declinar, Ana la condujo a su cabaña, que había sido decorada con flores y velas para la ocasión. Era considerablemente más amplia que su cabaña temporal, con una cama espaciosa cubierta de pieles suaves, una chimenea de piedra y ventanas que ofrecían vistas panorámicas a las montañas circundantes. Esa noche permanecieron despiertos hasta el amanecer, conversando en susurros sobre sus esperanzas para el futuro, sus sueños de tener descendencia y los planes para expandir los jardines del campamento. Cuando finalmente se durmieron, lo hicieron abrazados, sintiendo que habían encontrado el uno en el otro no solamente un compañero, sino su verdadero hogar. Los días subsiguientes transcurrieron como una luna de miel perfecta, aunque no se alejaron del campamento, con Esperanza instalándose completamente en su nueva vida y combinando sus rutinas con las de Ana. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más historias de nuevos comienzos en el amor. Durante una tarde, mientras plantaban semillas que Esperanza había traído secretamente de su pueblo natal, a Ana le formuló una pregunta sorprendente sobre si extrañaba su vida anterior. Su respuesta fue reflexiva y honesta. Extrañaba algunas cosas como Doña Carmen y el paisaje desértico, pero no extrañaba la soledad ni la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Cuando él le preguntó sobre su padre, respondió sin vacilación que no extrañaba su ira ni sus palabras crueles, aunque a veces se preguntaba si alguna vez se arrepentiría de haberla tratado tan duramente. La propuesta de Ana de visitarlo algún día para mostrarle cómo había florecido en su nuevo hogar la sorprendió gratamente. Su disposición a acompañarla a Chihuahua demostró una vez más su compromiso incondicional con su bienestar emocional. Sin embargo, Esperanza decidió que tal vez algún día haría ese viaje, pero que por el momento solo deseaba concentrarse en construir su nueva vida junto a él en las montañas. Esta decisión reflejaba su crecimiento personal y su capacidad de priorizar su felicidad presente sobre la resolución de conflictos pasados. Suscríbete a Grietas EL Corazón si quieres seguir viendo cómo las personas superan su pasado para construir futuros brillantes. Esa misma noche, durante la cena comunitaria, Nalnish se acercó a ellos con una expresión seria que presagiaba noticias importantes. Les informó que habían llegado reportes preocupantes sobre soldados mexicanos que estaban realizando indagaciones en pueblos cercanos sobre apaches que vivían en las montañas, y que aparentemente alguien les había comunicado que tenían una mujer mexicana en su campamento. La sangre de Esperanza se heló al escuchar esta información, temiendo inmediatamente que su padre pudiera estar involucrado en esta situación. Nalnish explicó que aunque no sabían con certeza quién había proporcionado la información, debían prepararse para la posibilidad de tener que trasladarse temporalmente a un lugar más seguro. Mencionó un campamento hermano en las montañas del norte, cerca de la frontera con Nuevo México, donde estarían protegidos hasta que pasara el peligro. Esperanza se sintió abrumada por una mezcla de temor y culpabilidad, creyendo que había puesto a toda la comunidad en riesgo por su presencia. Sin embargo, tanto a Ana como Nalnish la tranquilizaron, asegurándose que ella no había cometido ningún error y que si alguien los buscaba, era debido a ignorancia y prejuicio, no por alguna falta suya. Asegúrate de suscribirte a Grietas EL Corazón para conocer cómo se resuelve esta situación tensa. La determinación de Esperanza de no permitir que la comunidad sufriera por su causa demostró su transformación completa, desde la joven temerosa que había llegado semanas atrás hasta una mujer valiente dispuesta a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Su declaración de estar dispuesta a ir a donde fuera necesario para proteger a quienes la habían acogido como familia reflejaba la profundidad de su gratitud y compromiso
con su nueva vida. Al amanecer siguiente, los despertó el sonido inconfundible de cascos de caballos aproximándose al campamento. Ana se levantó inmediatamente y observó por la ventana, confirmando los temores de ambos. Se trataba de soldados mexicanos, muchos de ellos, acompañados por un hombre civil que Esperanza reconoció con horror como su padre cuando a Ana lo describió. El momento que habían temido finalmente había llegado, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de su felicidad encontrada. El sonido se intensificaba acompañado por el tintineo de espuelas y el crujir del cuero de las monturas. No te olvides de suscribirte a Grietas EL Corazón para ver cómo se desarrolla este enfrentamiento crucial. Ana contó 12 soldados además del hombre civil, confirmando las sospechas de Esperanza sobre la identidad del visitante inesperado. Mientras se vestía rápidamente, Esperanza experimentó una mezcla de terror y determinación, sabiendo que tendría que demostrar que su permanencia en el campamento había sido completamente voluntaria. Ana la tranquilizó recordándole que era su esposa por elección propia, no una prisionera, y que pasara lo que pasara, debía recordar esta verdad fundamental. Afuera comenzaron a escucharse voces fuertes mientras Nalnish salía diplomáticamente a recibir a los visitantes. La voz áspera de don Patricio resonó por todo el campamento, exigiendo la devolución inmediata de su hija, mientras el capitán de los soldados se presentó como el capitán Hernández del ejército mexicano, alegando que tenían información sobre una ciudadana mexicana retenida contra su voluntad en el campamento Apache. La decisión de Esperanza de salir y enfrentar la situación demostró su valentía recién descubierta, especialmente cuando Ana insistió en acompañarla como su esposo. Suscríbete a Grietas EL Corazón para no perderte cómo esta mujer valiente defiende su nueva vida. Al salir de la cabaña tomados de la mano, pudieron observar que toda la comunidad se había reunido formando un semicírculo protector alrededor de ellos. Los niños se refugiaban detrás de sus madres, mientras los hombres se mantenían alerta, pero sin mostrar armas para evitar provocar a los soldados. La transformación del rostro de don Patricio al ver a su hija reflejó una máscara de ira y disgusto que Esperanza conocía demasiado bien, pero esta vez se sintió fortalecida por el amor y apoyo que la rodeaba. La confrontación verbal que siguió reveló las verdaderas motivaciones de don Patricio y la naturaleza voluntaria de la presencia de Esperanza en el campamento. Cuando su padre gritó exigiendo su regreso inmediato y cuestionando lo que esos salvajes le habían hecho, Esperanza respondió con una voz firme que la sorprendió a ella misma, declarando que estaba allí por su propia voluntad y que no le habían hecho ningún daño. La insistencia de don Patricio sobre el supuesto lavado de cerebro y su disgusto por la apariencia transformada de su hija contrastaron dramáticamente con la confianza y serenidad que Esperanza ahora proyectaba. Asegúrate de suscribirte a Grietas EL Corazón para seguir esta confrontación emocionante entre el pasado y el presente. Las preguntas directas del capitán Hernández sobre posibles amenazas o coerción fueron respondidas clara y categóricamente por Esperanza, quien confirmó que estaba allí porque deseaba estar allí. La revelación de que se había casado con Ana por su propia voluntad, según las leyes de su pueblo, y ante los ojos de Dios enfureció aún más a don Patricio, quien desestimó la ceremonia como pagana y sin valor. La respuesta valiente de Esperanza de que ella no había elegido nacer diferente, pero sí había elegido su nueva vida, marcó un momento crucial en su emancipación emocional de la tiranía paterna. La escalada de la confrontación llevó a don Patricio a revelar inadvertidamente que él mismo había arreglado el matrimonio, contradiciendo sus alegaciones de secuestro. Cuando gritó que Esperanza era una carga para la familia y que su madre había muerto dándole a luz, finalmente expresó abiertamente el resentimiento que había alimentado durante 17 años.
La respuesta de Esperanza de que él siempre la había odiado por su apariencia y que la había vendido al primer hombre dispuesto a aceptarla sin importarle sus sentimientos, expuso la verdadera naturaleza de la situación ante todos los presentes. Suscríbete a Grietas ENEL Corazón si quieres ver cómo esta joven encuentra su voz y defiende su dignidad. El intercambio entre el capitán Hernández y don Patricio reveló las contradicciones en la historia del padre, especialmente cuando admitió haber arreglado el matrimonio y recibido una dote considerable. Los testimonios de los soldados sobre las versiones contradictorias escuchadas en el pueblo cercano comenzaron a inclinar la balanza hacia la comprensión de que no se trataba del rescate heroico que inicialmente habían imaginado. La dignidad y articulación de Ana al responder a los insultos de don Patricio, destacando su educación y logros, contrastaron marcadamente con la irracionalidad y el prejuicio del padre de Esperanza. La intervención de Itzel con el tapiz bordado que mostraba el lugar de Esperanza en la comunidad proporcionó evidencia visual tangible de su integración y aceptación. Las historias compartidas por múltiples miembros de la comunidad sobre cómo Esperanza había enriquecido sus vidas con su gentileza, sabiduría sobre plantas y disposición para ayudar, contrastaron dramáticamente con la imagen que don Patricio había pintado de ella como una carga y una vergüenza. La pregunta directa de Esperanza sobre si alguien alguna vez había hablado de ella con tanto cariño durante todos los años que vivió con su padre dejó a don Patricio sin palabras, confrontándolo con la verdad innegable de su trato hacia ella. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón para más historias de personas que encuentran donde realmente pertenecen. La decisión final del capitán Hernández de retirarse, sin forzar a Esperanza a regresar, reconoció su estatus como mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Su observación de que don Patricio mismo había arreglado el matrimonio y no podía quejarse ahora de las consecuencias de sus propias acciones, proporcionó una validación oficial de la legitimidad de la situación de Esperanza. La amenaza desesperada de don Patricio de llevársela por la fuerza fue contrarrestada por la firme determinación de Ana y la formación protectora de los hombres apaches, enviando un mensaje claro de que no permitirían que se hiciera daño a su miembro familiar. El momento más conmovedor llegó cuando Esperanza se acercó a su padre para la despedida final. Su declaración de perdón por todo el dolor que le había causado, expresada no desde una posición de debilidad, sino desde una de fuerza y liberación, demostró su crecimiento emocional completo. Su explicación de que lo perdonaba porque necesitaba hacerlo para ser libre, pero que no regresaría con él porque había encontrado su verdadera vida y felicidad, marcó el cierre definitivo de ese capítulo doloroso de su existencia. Suscríbete a Grietas ENEL Corazón para seguir estas historias de perdón y liberación personal. La revelación inesperada de don Patricio sobre la personalidad de la madre de Esperanza proporcionó un momento de comprensión mutua. Su admisión de que María Elena había sido inicialmente reacia al matrimonio y que él había tenido que cortejarla durante meses, seguida por su confesión de que la adoraba y que no había podido soportar mirar a Esperanza sin recordar su pérdida, ofreció contexto al dolor que había definido su relación. Por primera vez, Esperanza pudo ver a su padre no como un monstruo, sino como un hombre quebrado por el dolor que nunca había aprendido a procesar adecuadamente. Su respuesta compasiva, pero firme de que lamentaba que su nacimiento le hubiera causado tanto dolor, pero que no podía seguir pagando por algo que no había sido su culpa, demostró una madurez emocional extraordinaria. La despedida final de don Patricio, con su expresión de esperanza de que fuera feliz, sugirió un atisbo de arrepentimiento y reconocimiento tardío de sus errores. Sin embargo, Esperanza ya había encontrado la paz y la felicidad que él nunca había podido proporcionarle.
Asegúrate de suscribirte a Grietas EL Corazón para más historias de sanación familiar y crecimiento personal. La gratitud expresada por Esperanza hacia el capitán Hernández por su comprensión y su oferta de protección futura demostró su capacidad de reconocer y apreciar la justicia cuando la encontraba. Mientras la comitiva se alejaba del campamento, dejando solo una nube de polvo que se desvaneció lentamente, Esperanza experimentó una sensación de liberación completa. El abrazo colectivo de la comunidad y las palabras de Nalnish sobre la protección familiar confirmaron que había encontrado su verdadero hogar entre personas que la valoraban por quien realmente era. Los meses siguientes trajeron una felicidad aún mayor cuando Esperanza comenzó a experimentar síntomas que le resultaron familiares por las historias que había escuchado. La confirmación de su embarazo llenó tanto a ella como a Ana de una alegría indescriptible, representando la culminación perfecta de su transformación de una joven rechazada a una mujer amada y valorada que ahora crearía una nueva vida en un ambiente de amor incondicional. Sus especulaciones sobre las características físicas que podría heredar su hijo reflejaron una aceptación completa de la diversidad y la belleza en todas sus formas. Suscríbete a Grietas EL Corazón para seguir estas historias de familias que se forman en el amor verdadero. La reflexión final de Esperanza sobre el largo camino recorrido desde aquella mañana terrible, cuando su padre le anunció su matrimonio forzado, hasta su vida actual llena de amor elegido, familia verdadera y propósito claro, ilustró la transformación completa de su existencia. Su visión de una futura generación que crecería sabiendo que ser diferente no era una maldición sino un regalo, prometía un legado de aceptación y celebración de la diversidad que se extendería mucho más allá de su propia vida. Bajo la luz plateada de la luna llena que brillaba sobre las montañas, Esperanza Morales, ahora conocida para siempre como Luna Blanca, durmió profundamente rodeada por el amor que había estado buscando inconscientemente toda su vida. Su historia se convertiría en leyenda entre los apaches montañosos. La mujer de piel lunar que llegó como una novia vendida y se transformó en el corazón palpitante de la comunidad, demostrando eternamente que el amor auténtico puede florecer en los lugares más inesperados y que la verdadera belleza resplandece cuando es reconocida y celebrada por quienes saben apreciar su valor único. No te pierdas la oportunidad de suscribirte a Grietas EL Corazón para descubrir más historias que cambiarán tu perspectiva sobre el amor, la aceptación y el poder transformador de encontrar donde realmente perteneces. Porque estas son las historias que demuestran que todos merecemos ser amados exactamente como somos.